y comparto. Entonces, aquí. Bueno, vamos a terminar hoy la práctica. Esta parte de aquí es más simple, más sencilla. Es el último elemento que les había comentado. Hemos visto hasta ahora lo que son los aisladores y los diferentes ensayos que se les puede hacer, los interruptores y seccionadores, igual sus diferentes ensayos. De la misma manera, aquí tenemos la protección de sobrevoltaje en la que vemos cómo funciona y los diferentes ensayos que hay que hacerles y cómo se le puede modelar y utilizar para cálculos de coordinación de aislamiento. Ahora, primero, ¿qué es esto? Estos elementos en inglés se llaman arresters y son las protecciones de sobrevoltaje. Un nombre que pueden tener es drenadores de sobrevoltaje, sería un nombre bastante adecuado para este equipo. En el nombre tradicional, este equipo se llama apartarrayo. Casi nadie le dice apartarrayo. Ustedes van a escuchar en la jerga técnica normal, incluso en las normas, están escritos así en las normas ecuatorianas. Está escrito como pararrayo. Y de hecho, incluso yo también ya le digo pararrayo, ya no vale la pena morirse de ir ni discutir con eso. No es un nombre correcto porque el pararrayo, incluso por normativas, el pararrayo es una varilla que se pone en los techos de los edificios o de las estructuras para atraer el rayo y llevarlo a tierra. Yo creo que todos ustedes han visto un pararrayo alguna vez, o al menos han sabido qué es, ¿no es cierto? Es una varillita ahí a la que le cae el rayo y se va a tierra. Eso es un pararrayo. Un apartarrayo es este equipo que sirve como protección de sobrevoltaje. Pero en todo lado que ustedes vayan a ver, les van a mencionar los pararrayos, hablando de estos equipos. Entonces, bueno, lo único que uno tiene que tener en cuenta es si me están hablando de un pararrayo de estos o un pararrayo de los otros, ¿no? Por eso normalmente les digo que no es correcto el nombre. Pero bueno, estos equipos sirven para enviar el sobrevoltaje a tierra. La simbología típica de este equipo es así. Unas dos valvulitas y suele estar normalmente conectado entre el punto de alto voltaje a tierra. Entonces, lo que tiene el elemento es un aislamiento externo, que como ven aquí pueden ser poliméricos o pueden ser de cerámica. Y tiene los dos terminales. Por lo general, el un terminal suele estar conectado a tierra por medio de una estructura o en un poste, y el otro terminal está conectado a la línea que tiene alto voltaje. Esta es la forma de conexión típica hacia tierra de estos elementos. ¿Cómo funcionan y qué tecnologías existen? Hay dos. La primera tecnología es una de las más antiguas, es la tecnología de válvulas. Son los apartarrayos de tipo válvulas o tipo valvulares. ¿De qué están conformados? Estos aislamientos que tiene el apartarrayo son huecos, es decir, adentro hay otros elementos. Y esos elementos son principalmente unas resistencias que sirven para limitar las corrientes que van a circular por dentro del pararrayos. Y esto que aquí le llaman en inglés se llaman gaps. No son nada más que las válvulas y son simplemente unos discos de metal ahí, unas plaquitas de metal que están separadas en aire. Entonces, si están separadas en aire no van a conducir. Y por eso es que acá en el circuito equivalente, más o menos este sería lo que es el apartarrayo. Línea, tierra, una resistencia y unas placas abiertas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí en el terminal de alto voltaje puede venir un impulso, que es típica onda de alto voltaje, de sobrevoltaje que puede venir por aquí. En condiciones normales, cuando está conectado a la red eléctrica, estas placas no conducen. Así que esto es un circuito abierto y el pararrayos es como que no existiera nada conectado en la red. Pero cuando viene un voltaje como estos, un sobrevoltaje a medida que va subiendo el voltaje, en algún momento se va a romper el aislante, que típicamente es aire. O podría ser un gas, pero normalmente suele ser aire. Y al momento que se cierra por el arco eléctrico, aquí comienza a conducir el equipo. Estos gaps estarían cerrados y el equipo se porta como un interruptor cerrado que lleva el voltaje a tierra. Ese sería lo que hace. El apartarrayo va a activarse en algún nivel de voltaje, por ejemplo, en este nivel de aquí. Y todo este punto de acá arriba va a estar cortado y enviado a tierra. Como va a estar un voltaje de la red enviado a tierra, pues va a circular una corriente por aquí. Y para eso son esas resistencias, para limitar esa corriente.
No podría ser una conmutación completa porque si no sería un cortocircuito de la línea tierra y saltaría la protección de la línea. Una vez que el voltaje baja, ya no hay suficiente voltaje para sostener la operación del arco, se abre aquí y el interruptor está abierto y vuelve a funcionar en condiciones normales. Entonces, a este lado que continúa la red eléctrica, el voltaje que pasa es este, pero cortado. Entonces, a la larga, ¿qué es un apartarrayos? No es nada más que un cortapicos de alto voltaje. Ahora, este principio de funcionamiento es súper sencillo para este apartarrayo. ¿Qué problemas tiene? Aquí se produce calor y se expulsan gases. Estos gases que se expulsan generan una presión aquí adentro. Y dependiendo de qué tan alta sea la energía del rayo y qué tan rápido se disipe, estos gases no alcanzan a salir. Aquí hay una especie de orificios que tiene el apartarrayo para que salgan los gases. No avanzan a salir tan rápido y la presión hace que se reviente el equipo. Prácticamente explota. Los apartarrayos de válvulas suelen explotar cuando son corrientes muy grandes las que llevan. Y bueno, es una protección, explota, pero la explosión puede traer consigo daños a equipos cercanos o quién sabe una persona que esté ahí. Entonces tienen un rango de peligro, un valor peligroso. Y por eso en la actualidad casi ya no hay nuevos como apartarrayos valvulares. Sin embargo, les pueden encontrar tranquilamente en muchas subestaciones, en muchas cámaras de transformación, porque estos equipos siguen funcionando tranquilamente. La nueva tecnología es los apartarrayos de tipo óxidos metálicos. Estos apartarrayos no tienen válvulas, lo que tienen dentro es simplemente unos elementos resistivos de alguna aleación de metal. Los más típicos, por ejemplo, son óxidos de zinc. Y normalmente el nombre de estos de aquí, como se llaman Metal Oxide Resistors, estos apartarrayos se les conoce también con este nombre de MOPS, varistores de metal óxidos. Son una resistencia no lineal. El principio de funcionamiento es igual que en el otro caso. Aquí está la línea de alto voltaje, el otro lado está a tierra. Esto se va a comportar como un interruptor abierto y cerrado para enviar el pico del alto voltaje a tierra. ¿Y cómo funciona? Pues simplemente es una resistencia sensitiva al voltaje. Si yo tengo acá el voltaje y en el otro lado la resistencia, aquí puede llegar un impulso que normalmente sube y baja el valor del impulso en el tiempo. Aquí la resistencia, en cambio, es muy grandota, para que cuando está en condiciones nominales es casi infinita, es como un circuito abierto. A medida que va creciendo el rayo, esta resistencia va bajando. Entonces, cuando el rayo o el voltaje está en algún nivel, este interruptor prácticamente tiene una resistencia de cero y es un interruptor cerrado. Cuando el voltaje baja de nivel, pues la resistencia vuelve a subir y vuelve a sus niveles enormes en los que es prácticamente un circuito abierto. Eso es todo, es una resistencia sensitiva y es súper sencillo el efecto. ¿Cuál es las ventajas? Elemento de aquí no tiene válvulas, no tiene gases, no explota. Y esos son cómo funcionan los apartarrayos que pueden encontrar. Son bastante sencillos. Los aislamientos que tienen, como aquí, el aislamiento externo del cuerpo que contiene el apartarrayo, puede ser polimérico o puede ser de cerámica. Es indiferente en realidad eso. Normalmente igual que los aisladores en distribución, normalmente se adoptan bastante los apartarrayos de tipo polímero y en las subestaciones de tipo cerámico porque no tienen tracking. Ahora, ¿qué tipos de apartarrayos hay? Normalmente están clasificados por las normas en tipos distribución, obviamente, para redes de distribución. Y los otros que son clase subestación, que no son solo para subestaciones, sino para todo lo que no es distribución. Pero así les llaman. Y dentro de estos hay subclases. En el caso de distribución hay 4 subclases, 1, 2, 3, 4. Y en los de subestación hay 5 clases. Entonces, normalmente ustedes pueden referirse a un apartarrayo tipo subestación clase 5. Así podrían definir cuál es el equipo que están usando. Y la clasificación depende del nivel de corriente que puede llevar. Ustedes en el apartarrayo lo que van a tener es una circulación de corriente al momento de que está conmutando este equipo. Entonces,
se clasifican según esas corrientes. Los de distribución, el límite es 10 kiloamperios. Y en los de subestación están sobre los 20 kiloamperios. Esa es la clasificación de los apartarrayos que pueden tener. ¿Y qué son las características que uno les considera cuando debe saber cómo funciona el apartarrayo? Entonces, aquí este equipito, como ven que adentro tiene una resistencia, entonces cuando circule una corriente por esta resistencia, porque el equipo operó, el voltaje al que queda aquí no va a ser cero. Entonces el voltaje que pasa aquí, por ejemplo aquí entra el voltaje y luego va a pasar para acá cortado. Este voltaje cortado que va a aparecer a los terminales del apartarrayo, a este se le llama voltaje residual. Por otro lado, otro parámetro que uno tiene que saber y conocer del apartarrayo es el MCOB, que es el voltaje de operación continua máximo. Este voltaje de operación significa la cantidad de kilovoltios en frecuencia industrial que van a poner en los terminales del apartarrayo y no va a operar. ¿Cómo es esto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un MCOB, un apartarrayo de 9 kV. Eso significa que aquí, entre los dos terminales, puedo ponerle voltaje de frecuencia industrial de hasta 9 kV y no va a haber conducción. No va a operar el apartarrayos en condiciones normales. Si le pongo 10, tampoco va a operar, pero tal vez ya comience a operar. Entonces, el voltaje de operación, ese es otro. El voltaje residual es el voltaje que queda después de la operación. Y el voltaje que opera, entonces yo le podría ir subiendo el voltaje 9, 10, 11, 12 kV y en los 13 kV se activa, por ejemplo. Estoy poniendo solo un ejemplo con numeritos. Se activa a los 13 kV. Ese es el voltaje de operación. De activación, que en inglés es el voltaje de spark cover. Se entiende como la operación del apartarrayo. Es otro valor que debo conocer. Y una vez que el apartarrayo se activa, pues se estabiliza la corriente, se produce la caída de voltaje y tengo el voltaje residual. Entonces, digamos, un apartarrayo de 9 kV se activa en 13 kV y el voltaje residual tal vez sean 11 kV o 12 kV. Eso significa que si yo le tengo instalado este apartarrayo en una red normal, cuyo voltaje no llegue a más de 9 kV, cuando venga un impulso de más de 13 kV, porque si no, no se activaría, va a pasar una onda cortada de 12 kV y se va a quedar de ese tamaño. Esa sería la forma en la que uno le especifica. Y también necesito saber cuánta corriente puede manejar el apartarrayo, porque aquí va a comenzar a conducir hacia tierra. Y esta es la corriente del apartarrayo. Esta corriente normalmente puede ser corriente de tipo impulso o corriente de tipo switcheo. Y son corrientes definidas por forma de onda de la misma manera en la que hablábamos de voltajes por forma de onda, el frente de cola, el tiempo de cola y el tiempo de pico, de frente. Lo mismo es en las corrientes. Por ejemplo, la corriente de impulso es la 8-20 microsegundos. Eso significa que es una corriente de 8 microsegundos al frente y 20 microsegundos de cola. Y la de switcheo dice que es una que tenga un tiempo de frente de onda de mayor a 30 microsegundos. Eso es todo. Entonces, estas corrientes vienen definidas y estas corrientes son las que dicen 10, 20, 30, 40 kiloamperios, según lo que maneje el apartador. Entonces, todas esas especificaciones debo tener en cuenta cuando yo quiero utilizar un apartarrayo, según la coordinación del aislamiento y la necesidad, y también para saber el ensayo, porque todos estos valores tengo que medir en el ensayo. ¿Qué más debo medir en el ensayo? El aislamiento. Todo esto de aquí son voltajes de operación del equipo. El equipo está dentro de un aislamiento, un aislador de esta forma, algo así, que es hueco. Entonces, al aislador al apartarrayo se le debe quitar lo que está dentro y esto se convierte en un aislador, ¿no es cierto? Y aquí yo le aplico entre este terminal, que es el terminal del un lado y el otro lado del aislador, aquí le aplico un alto voltaje.
tanto de frecuencia industrial como de impulso, con los mismos criterios de como parecido a probar un aislador. Pero en la norma, estos son voltajes, en los aisladores teníamos voltajes de flashover. Aquí tenemos voltajes de tipo Withstand, que eran voltajes sostenidos, es decir, que debe soportar durante un tiempo el voltaje. Y esos serían los ensayos principales que uno debería considerar en ese de aquí, que les vamos a ver cómo están indicados en la norma, pero esos serían en general lo que uno prueba. Pruebo el aislamiento y pruebo los voltajes de operación de la parte array. Ahora, en la selección, normalmente estos voltajes son estandarizados, así que la selección es bastante sencilla desde el punto de vista de la selección. Lo que se hace más complejo es la coordinación. Por ejemplo, digamos que yo quiero usar una partarrayo que tiene un MCOB de 9 kV. La idea es sencilla. Yo no puedo ponerle en una red eléctrica donde entre la fase y la tierra tenga más de 9 kV. ¿Para qué red eléctrica me serviría este de aquí? ¿En cuál le podría instalar? Por ejemplo, ¿podría instalarle para la red de distribución de 23 kV? ¿Cuánto es el voltaje de fase tierra en la red de 23 kV? Son 23 sobre raíz de 3, como 13.000 o 14.000 voltios. Eso significa que va a ser más grande que el MCOB. No pueden. ¿Cuál es la siguiente red de distribución que hay? ¿Conocen los voltajes de la red de distribución? Kevin, ¿usted sabe los voltajes de las redes de distribución, tal vez? Sí, más o menos. A ver, aparte de la de 23, ¿cuál hay? La de... Había una de 20... Bueno, la de 22.8 es la de 23. Se le dice de 23, pero es de 22.8. La de 22.8, había otra que era de 137 o 138, creo que. Esa es transmisión. 138 kV es voltaje de transmisión. Usted no creo que tenga 138 en la calle, sería muy peligroso. Pero bueno, ese Ah, es un voltaje de transmisión. ¿Qué otro de voltaje hay? 13.2. 13.2. 13.2 es un voltaje de distribución. En el sistema de 13.2, ¿cuánto vale el voltaje fase tierra? 13.2 raíz de 3, ¿cuánto le da? De 33. 33. No hay red de 33. 9.33, digo. Ah, 9.33, ¿seguro? 762. Eso, 7.62. Sí, ya. Entonces, ¿puedo instalar el apartarrayo este de 9 kV en una red de 13.2? Sí, Sí, sí. porque el voltaje fase tierra va a ser 7.000, 7.6 kV, que es menor al MCOB. Yo sí puedo usar. Los voltajes estándar de estos normalmente, bueno, aquí en la norma están definidos, pero hasta los 30 kV varían de 1 kV en 1 kV. Es decir, hay apartarrayo de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30 kV. Entonces, en la red de 7.6, que es la de 13.2, yo podría poner uno de 8, por lo menos, ¿no es cierto? También podría poner uno de 9, podría poner uno de 10, aunque mientras voy creciendo está sobredimensionado. Entonces, para eso viene la coordinación. Pero el primer criterio debería cumplir esto. Si yo quiero, por ejemplo, como les decía, poner este 9 kV en una red de 14, ¿qué va a pasar? ¿Va a operar? No va a funcionar. Entonces, para eso es necesario conocer cuál es el voltaje de la red y el voltaje que puede manejar el apartarrayo. Entonces, una vez que uno tiene seleccionado este parte de apartarrayo, con estas características, ese sería el resultado de la protección. Eso les digo otra vez. Por ejemplo, en este ejemplo, cualquier voltaje que venga, que sea más grande de la activación, que sea yo de 13 kV, se va a cortar y va a pasar en 12 kV. ¿Dónde se utilizan entonces estas cosas? Esto se utiliza para proteger de sobrevoltaje a todos los elementos caros, que son principalmente los transformadores. Entonces, en una subestación nosotros tenemos transformadores y sirven para cambiar los niveles de voltaje que vienen a través de las líneas de transmisión.
Las líneas tienen sus respectivos disyuntores y ellas son las que traen los sobrevoltajes, principalmente de los rayos, pero también debido a las maniobras. Entonces, aquí es donde siempre ustedes van a encontrar en una subestación a la entrada y a la salida el apartarrayo. Uno por cada fase, entonces son 3 aquí y 3 acá. Al otro lado del transformador también puede venir un sobrevoltaje, así que también va a haber el respectivo pararrayo. Entonces, en las subestaciones, típicamente. Pero también protegemos a los transformadores de distribución. Si ustedes se van y ven en una cámara de transformación en un edificio o en un poste, le van a ver a estos de aquí, principalmente en distribución, así chiquititos como estos de aquí les encuentran. Aquí, como les decía, se pone aquí en la línea y acá a tierra. Y están en paralelos de cada una de las 3 fases del transformador, porque le están protegiendo. También en las líneas de distribución, es decir, en los postes, les pueden encontrar en medio camino. Resulta que las líneas de distribución, a diferencia de las de transmisión, pues las de distribución se derivan bastantes circuitos para lo que es la alimentación de la distribución de energía. Entonces, cada cierta distancia se colocan los apartarrayos para proteger lo que es la aparición de sobrevoltajes que a la larga llegarían a nuestras casas. En la transmisión no se ha hecho todavía en el Ecuador esto de colocar apartarrayos en las cadenas, pero yo creo, les comenté cuando estábamos haciendo este estudio de Monte Carlo, que se puede hacer. Lo que se debería determinar es dónde debo colocar, porque ya resulta caro colocar apartarrayos en todas las cadenas de todas las torres de transmisión. Entonces ahí se puede hacer un estudio estadístico para saber dónde colocarle. Y eso no se ha hecho y es una área que se puede desarrollar. Por otro lado, en distribución sí están puestos así, pero no hay estudios hechos desde el punto de vista estadístico. La mayoría han hecho determinístico, es decir, con un poquito al ojo. Pero están colocados porque también en la distribución los voltajes no son tan grandes, así que funcionan esas protecciones. ¿Cuál es la idea de cómo selecciono esto? ¿No es cierto? Por un lado está el MCOV, que les dije, al menos ese valor para saber que no va a activarse el apartarrayo en condiciones normales. Y luego viene la coordinación. Entonces, yo les había comentado, por ejemplo, en nuestro caso del ATP teníamos la curva de choque del aislador, pero de todos los elementos vamos a tener así. Entonces, aquí está la cadena de aisladores y la idea es que, por ejemplo, acá esté el transformador. Y yo voy a poner la protección aquí. Con esta idea, cuando viene un rayo, por ejemplo, de ese tamaño, primero se debería actuar la protección, le corta y ya no le llega al nivel de la curva de choque del aislador y no debería fallar el aislador, mucho menos el transformador. Y si no actuara la protección, deberían irse los aisladores, fallar por ahí. Ahora, ¿cómo selecciono esta curva de aquí? Esta diferencia que hay entre la curva de la protección y la curva del aislador, a esto se le llama margen de protección. El margen de protección es un porcentaje de separación de estas dos curvas de choque. Y eso es lo que se determina en la coordinación del aislamiento. Cuando uno hace la coordinación, lo que hace es seleccionar la protección y las que es en función de las características de choque de lo que tengo aquí. Entonces yo tengo que decidir cuánto es este margen. Hay 2 formas de hacer esta coordinación. Una es basado en criterios determinísticos, es decir, unas normas. Les dicen a ustedes, para tales casos pongan 10%, 20% de protección. Funcionan bien en niveles de bajo voltaje como distribución. Es muy normal que se hagan distribución de ese tipo. En diseño de alto voltaje van a aprender por esa forma al inicio. Y luego está la segunda forma que es basado en la idea que les voy a explicar hoy, que es con simulaciones. Entonces ahí se mete el apartarrayo a la simulación y se compara y se va determinando. Entonces, ¿qué me dan a mí en el apartarrayo? El fabricante tiene que darme esta curva de voltaje-tiempo, pero me la da a través de la curva voltaje-corriente. El voltaje residual contra la corriente de operación del apartarrayo. Y tiene más o menos esta forma, algo así es. Entonces, digamos que viene un voltaje cualesquiera al apartarrayo, le hace activar y en ese momento comienzan a circular este valor, que sé yo, 5 kiloamperios.
por el producto del voltaje resistencia, ahí aparecerán el voltaje residual, sí, voltaje residual de 10 kV, me invento. Entonces, eso es lo que me da el fabricante por un ensayo que ha hecho. Si acá, por ejemplo, el apartarrayo opera en, qué sé yo, 10 kiloamperios, el voltaje residual ha de ser un poquito más grande, qué sé yo, voltaje residual 13 kV. Entonces, esta curva me da el fabricante y es el dato para simulación. En un software como el ATP, ingresamos esto de aquí y calculamos con el voltaje esta curva de choque, o podemos ver el efecto incluso sin dibujar la curva de choque, comparado con los otros elementos. Y a esto se le puede sumar el estudio estadístico y ya tienen una coordinación de voltajes estadística. Entonces, esta partecita es lo que vamos a hacer con ATP, que es bien sencillito en realidad. Esto es cómo funciona el apartarrayo. Súper sencillo, como les decía, en concepto no es nada más que un cortador de voltajes. Ahora, ¿qué dice la norma que debe cumplir? Entonces, bueno, no tengo todas las normas, como siempre les comento, pero esta de aquí es para aisladores, apartarrayos de tipo distribución 6099, como dice aquí, apartarrayos con 52 kV o menos, tipo de distribución principalmente sería. Y aquí, al inicio, como todas las normas, pues bueno, tiene las definiciones, los requisitos y los ensayos. Aquí habla de ensayos tipos, de ensayos de rutina, y en los de rutina habla de rutina y de aceptación. Siempre que ustedes necesiten revisar un equipo nuevo que no conocen o que van a revisar la norma, siempre la recomendación es lean toda la norma y en especial esta parte de las definiciones, porque estos términos técnicos son los que luego los ensayos y la norma en sí les va a hacer referencia. Por ejemplo, ¿qué es el nivel de protección del aislador? De la parte radio, estoy confundiéndome cada rato con aislador. ¿Qué es el voltaje nominal? ¿Qué es el voltaje continuo de operación? Por ejemplo, aquí en el punto 2.9, este voltaje continuo de operación es el MCOB. MCOB es típicamente nomenclatura IEEE, pero acá es una IEC, entonces aquí simplemente se llama UC. Voltaje máximo de operación permitido, que es el voltaje de frecuencia industrial, que se aplica continuamente en los terminales de la parte radio sin que opere, lo que yo les decía que es un MCOB. Entonces, cuando tienen esos problemas alguna vez en su vida, entonces siempre aquí en las definiciones que están definidos. Por ejemplo, aquí está la corriente de impulso que les dije, que es la corriente 820 microsegundos. Y aquí hay uno de estos conceptos que es importante conocerle porque este de aquí es el en el que se basan los demás voltajes. Me parece que es el voltaje de el nivel de protección. ¿Dónde está? Bueno, vamos a hablar de dos voltajes aquí. Entonces, antes de que le encuentre el nivel de protección, primero estos de aquí, el que está en el 2.48. El spark over voltage. Como les dije, spark over se vendría a entender como la operación, es decir, que se activó el apartarrayo. Entonces, el voltaje que hace que el apartarrayo se active es los spark over voltage que hay aquí. Y hay voltaje de activación de frecuencia industrial, voltaje de activación con impulso y voltaje de activación de impulso tipo rayo, de impulso como impulso, de impulso de estándar. Son todos los tipos de voltajes que pueden estar definidos aquí. ¿Y dónde está el voltaje de frecuencia industrial? Este de aquí, este otro que se necesita. El nivel de protección ante impulsos dice que se define y se clasifica en tres tipos. De tipo de frente rápido, que es simplemente con el voltaje residual a la corriente nominal rápida que se le defina para el apartarrayo. El nivel de impulso ante una corriente estándar atmosférica. Entonces, dice que es el valor más alto, ya sea del voltaje residual a corriente nominal o el voltaje de spark over, es decir, que hace que se active el apartarrayo con una onda 1250. El nivel de protección ante impulsos, igual, el valor más alto, ya sea del voltaje residual para una corriente de switcheo o el voltaje
de switcheo que produce la operación del apartarrayo. Eso es porque viene acá, en lo que es el ensayo. Aquí, bueno, la clasificación, como para que le conozcan. En distribución están 4 clasificaciones que les decía. Clase 1, 2, 3, 4. Y son 1500 amperios, 2500 amperios, 5000 y 10000. Es decir, ustedes pueden tener un apartarrayos clase 5000, clase 2500, clase 10000 amperios. En lo que es voltajes nominales, es lo que les indicaba hace ratito. Los apartarrayos prácticamente están de 3 kV a 30 kV, de 1 kV en 1 kV. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kV son voltajes nominales estándar. Se puede ver un apartarrayos de 15, de 18, de 21, de lo que sea. Y entre 30 y 52 son de 3 en 3. Entonces hay de 33, de 36, de 39 y así. Esos serían los voltajes estándar que podrían encontrar en el mercado de estos pararrayos. Las frecuencias, 50 a 60 hercios. Las corrientes nominales, la clasificación, que es la misma que les leí hace ratito, 10, 5, 2500 y 1500 amperios. Condiciones nominales, bueno, aquí está hablando más de especificaciones. Requisitos. Entonces, primer requisito de lo que es aislamiento está en el punto 5.1. Como les dije, normalmente si le quitan la parte de adentro del apartarrayos, eso es solo un aislador. El aislador tiene que ser capaz, aquí arrested housing sería la carcasa del apartarrayo, o en sí, el aislamiento. Debe soportar voltaje sostenido según los 7.2, pero debe sostener estos voltajes. Le debo aplicar el nivel de protección de impulso estándar multiplicado por 1.3. Este sería en lo que es rayo. Es decir, cuando determine el nivel de protección de tipo rayo, ese se le debe el nivel de protección de impulso tipo rayo. Ese voltaje multiplicado por 1.3 es el voltaje de aislamiento de impulso, por un lado. El voltaje de frecuencia industrial en condiciones húmedas se hace en condiciones húmedas para los apartarrayos que son de uso outdoor, es para usar afuera, a la intemperie. O en seco, si son para apartarrayos que no son especificados para usar afuera. Puede haber apartarrayos que son solo para uso bajo techo, en instalaciones subterráneas, por ejemplo. Me está indicando aquí que esos voltajes debo considerar. ¿Y cuáles van a ser? Para los aislamientos de los apartarrayos de 1500, 2500, 5000 amperios, el voltaje de frecuencia industrial debe ser un voltaje con un valor pico igual al nivel de protección de tipo impulso, multiplicado por 0.88, y de impulso de rayo. Y si voy a probar el apartarrayo de 10.000 amperios, debo probar con un voltaje de frecuencia industrial, valor pico, que sea igual al nivel de protección de impulso de tipo maniobra por 1.06. Ambos de 1 minuto de duración. Cuando son pruebas de 1 minuto de duración, no se debe romper. Entonces, todos los casos me dicen, ¿no? Tanto lo que es el impulso, nivel de voltaje de aislamiento de impulso y nivel de voltaje de aislamiento de frecuencia industrial, me está diciendo que multiplique por algún valor lo que es el nivel de protección de impulso. Entonces, ¿cómo se determina el nivel de protección de impulso? Aquí dice, los niveles de protección de los impulsos, bueno, se calculan según el 7.3, 7.3, 7.3, 7.3. En 7.3 está cómo se calculan estos niveles de protección. Entonces necesito esos niveles de protección porque si no, no sé con qué voltaje probar. Ahora, mientras voy pasando, por ejemplo, aquí, lo que dice de manera rapidita, que para hacer la curva voltaje-tiempo, es decir, la característica de choque, el fabricante tiene que darme esos datos, dice aquí en modo resumen. Disconnectors. Algunos apartarrayos tienen aquí implementado un desconectador, que es una especie de, como fusiblecito. Aquí, de hecho, estos parece que tienen, por lo que le veo. Esta campanita de aquí es un desconectador, que es una especie de fusiblecito que se va. En algunos casos pueden tener esquemas de protección donde cuando se activa el apartarrayo, pues no quieren que se queme el apartarrayo, sino que se queme solo ese pequeño fusible que tiene ahí. Y este desconectador, pues se va a quemar. Lo malo de eso es que hay que restituir a mano. Pero bueno, ahí habla de los desconectadores de ahí.
También el dato de que vamos a necesitar para para los ensayos 1 es el Spark Over Voltage. Pero no es este de aquí, no está ahí. Más acá abajito debe estar. Entonces ahí sí, bueno, acá arriba me decía los requisitos y aquí habla de los ensayos tipo. Los ensayos tipo, obviamente hechos por el fabricante para definir los datos. Están todos estos ensayos. Y yo estaba buscando, pues bueno, primero el ensayo del aislamiento de frecuencia industrial, dice, Primero dice, aquí está, lo que yo les comentaba hace ratito, hay que desarmar el apartarrayo. No podrían probarle a ustedes de un apartarrayo si está con el equipo adentro porque va a operar. Entonces dice la parte de afuera del aislamiento debe ser limpiada, las partes internas deben ser removidas para, o de alguna manera evitar que opere la parte interna para poder probar el aislamiento. El voltaje de aislamiento va a ser mayor que el voltaje de operación. Entonces, si uno le pone el voltaje de aislamiento, va a operar. Consideración, condiciones ambientales que siempre hay que corregir. Entonces, en lo que es aislamiento, para tener el aislamiento ante impulsos, dice que debo aplicar 15 impulsos consecutivos cuyo valor, aquí no está, dice, para cada polaridad, 15 positivos, 15 negativos. Se considera que el aislamiento obviamente del arrestor ha pasado si no hay descargas disruptivas en o si el número de descargas disruptivas internas no deben existir. Y si hay descargas disruptivas internas, no deben exceder 2 de las 15 que se produzcan. El voltaje otra vez tiene que ser 1.3 veces el voltaje de protección de impulso tipo rayo. En frecuencia industrial, lo mismo que decía en el punto de arriba, debe ser 0.88 y 1.06 veces del voltaje de protección de rayo y el voltaje de protección de maniobra. Y en lo que es frecuencia industrial, dice que debe probarse en condiciones húmedas a los de afuera, en condiciones secas a los que son aisladores de tipo adentro. Entonces, aquí están estos niveles de protección que necesito para saber cuál es el voltaje de aislamiento. Dice, ¿no es cierto? Para obtener el nivel de protección, se debe seguir este procedimiento. Dice que debo aplicar impulsos de voltaje, medir en el apartarrayo los resultados de voltaje que hacen operar al apartarrayo y comparar esos voltajes con el voltaje residual que se esperaría tener, que normalmente se especifica. El voltaje residual, ¿cómo se obtiene? Debería estar más abajo seguramente, pero el voltaje residual no es nada más que hacer circular una corriente especificada para cada caso y medir el voltaje que queda en el apartarrayo. Ese es el voltaje residual. Dice que yo aplique los impulsos que le hacen operar al apartarrayo, comparo con lo que es el voltaje residual. Puedo tener casos donde dice donde los voltajes máximos que se aplicaron al apartarrayo sean menores al voltaje residual, el nivel de voltaje de protección de impulso es el voltaje residual. Es decir, si yo aplico impulsos de cierto valor, cuyo valor y el voltaje que mido en el apartarrayo es menor al voltaje residual, entonces el nivel de protección de impulso es el voltaje residual. Y de otra manera, si es que no se da ese caso, entonces debo aplicar los impulsos hasta que se produce el spark over, o sea, la operación del apartarrayo para cierto tipo de impulso. Y el voltaje dice, el máximo valor de ese voltaje que produce el spark over se establecerá para la onda, obviamente 1250, como el impulso como el nivel de protección de impulso. Y acá abajo está lo del voltaje residual, que era lo que yo les decía. Normalmente el voltaje residual, donde está la parte que me interesa. El voltaje máximo residual de un tipo de impulso tipo rayo, de una corriente tipo rayo usada para un prueba de rutina, debe ser especificado por el fabricante.
el voltaje máximo residual de las pruebas de diseño, con las corrientes y de las formas que se especifiquen. Es el resultado prácticamente de multiplicar la corriente residual medida en las diferentes secciones del apartarrayo por el radio que dice aquí, del voltaje máximo declarado por el fabricante en una prueba de rutina al voltaje residual de cada sección del circuito. Se puede medir lo que está diciendo aquí. La resistencia normalmente son seccioncitas, son pedacitos de resistencia que van a estar unidas dentro del apartarrayo. Les puedo medir a cada una de esas, sumar, y prácticamente el voltaje residual es la suma de los voltajes residuales de cada uno. Entonces, en resumen, acá con una corriente se puede aplicar una corriente de tipo rayo, que es la 820, y tendré el voltaje residual tipo rayo. Aplico una corriente de tipo switcheo y tengo el voltaje residual tipo switcheo. Con esos voltajes con referencia, aquí aplico impulsos y puedo obtener el nivel de protección ante el impulso, ya sea de switcheo o ya sea impulso de maniobra. Y con esos niveles de impulso, que son los niveles de protección, yo puedo calcular acá para el aislamiento lo que es el voltaje de frecuencia industrial, 0,88 veces este valor, o 1,06 el valor, en un caso del valor de protección con impulsos tipo rayo, en el otro lado con protección de impulsos maniobra. Y para frecuencia industrial, para impulsos en el aislamiento, el voltaje, en cambio, es 1,3 veces el nivel de protección ante impulso. Hay muchos nombres de impulsos, aquí hay que tratar de no confundirse mucho con esto, pero es en resumen. Voltaje residual establece el nivel de protección ante impulsos, que a la vez me establece los niveles de aislamiento. Cada uno es quizás más grande que el otro, el voltaje residual, nivel de protección y niveles de aislamiento. Eso es básicamente lo que dice aquí en lo que es ensayos de aislamiento y tipo. Ahora, normalmente eso lo hace el fabricante y me especifica a mí y solamente me da a mí los resultados. Ya desde el punto de vista del usuario, para una adquisición, una compra, para proveer estos equipos y para incluso recibirlos, no siempre nos vamos a los ensayos de rutina. Y dice los ensayos que se deben cumplir para la rutina son estos de aquí. Probar con el voltaje residual. Entonces, el fabricante me tiene que decir cuál es el voltaje residual. Dice que esto es obligatorio para apartarrayos de voltajes pequeños, que están alrededor de 1 kilovoltio. En la mayoría de casos nosotros no vamos a tener esos apartarrayos. Se puede hacer en todos los apartarrayos, en el apartarrayo completo o en las secciones del apartarrayo para ver el voltaje residual. Y el manufacturador debe especificarme cuál es la corriente de impulso con la que debo hacer este ensayo y para que yo pueda medir el voltaje residual. Debo hacer una prueba de descargas parciales. La prueba de descargas parciales es una prueba de aislamiento. No hemos hablado de ese tipo de pruebas nosotros en alto voltaje, pero en la actualidad es otra prueba bastante utilizada para determinar el aislamiento. Resulta que en los aislamientos sólidos se producen descargas internas. Estas descargas a la larga lo que hacen es hacer orificios y destruir el material. Entonces, se puede medir esas descargas con un instrumento y ese instrumento mide las descargas parciales y se miden en picoculombios. Y yo he observado en muchas normas, aquí en el Ecuador todavía nadie hace descargas parciales, no hay un solo laboratorio con esos equipos. No. Todas las normas que yo he revisado especifican este criterio que ya parece bastante unificado, que un aislamiento se considera en buen estado si las descargas parciales son menores a 10 picoculombios. Pero bueno, este no es una prueba de aislamiento con alto voltaje, sin embargo, es una prueba de rutina que se debería hacer para recibir un apartarrayo. Prueba de fuga de gases, si es que el apartarrayo tiene gas de aislamiento, hay algunos que pueden tener. Y prueba de spark cover, es decir, aplicar un voltaje de frecuencia industrial o un voltaje de impulso de spark cover. Y se debe medir y debe estar dentro de lo que declare el fabricante. El fabricante hace la prueba también. Él pone un voltaje de frecuencia industrial y mide cuánto opera. Pone un impulso y ve con qué impulso opera. Me declara eso y la prueba de rutina. Entonces, prácticamente la prueba de rutina son esas de ahí.
Y acá abajo dice, en el caso de apartar rayos, la norma le separa, dice que las pruebas de aceptación para recepción, dice, ¿no es cierto? Cuando el cliente especifica pruebas de aceptación, se pueden hacer estas pruebas de aquí a una cantidad de elementos, no se hacen a todas las pruebas de aceptación, las de rutina sí. Estas pruebas de aceptación dice que pueden ser igual a la raíz cúbica del total de los elementos que me están vendiendo. Me venden 1000 y al inmediato inferior, dice. Me venden 1000 apartarrayos, tendría que ser el ensayo de aceptación a la raíz cúbica de 1000, el inmediato subinferior, cuánto salga eso. ¿Y qué ensayos hay que hacer? Ensayo de voltaje residual con impulsos. Ensayo de frecuencia industrial de Sparkover, con frecuencia industrial o con impulso. Y prueba de descargas parciales. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es prueba de voltaje residual para ver cuál es el voltaje que queda en el apartarrayo después de que opera, con un valor de corriente que debe especificarme el fabricante. Y pruebas de voltaje de frecuencia, pero no son las pruebas de aislamiento, sino solo pruebas de operación, es decir, con qué voltaje opera el apartarrayo. Entonces, desde la recepción es más fácil, porque en la recepción no pruebo el aislamiento. El que prueba el aislamiento es el fabricante. ¿Por qué no puedo probar yo el aislamiento? Porque en cambio a mí ya me venden el apartarrayo ensamblado. No tiene sentido cómo le desarmo para que sacarle lo que tiene adentro y probar solo el aislamiento. Entonces, esos son los ensayos que uno necesita saber que debe tener el apartarrayo y los que debería tener para recepción. Ahora, desde el punto de vista de la modelación, para culminar esto va a ser bien sencillo. Entonces, igual les dejé yo en el aula virtual este archivo ACP. Bueno, creo que sí les dejé. Ya le reviso. Este archivo ACP lo que tiene es el mismo aislador de la de la primera clase, que tenía la característica de choque definida para un aislador 52.3, y está añadido una apartarrayo que tiene datos de un catálogo. Aquí, cuando ustedes quieren encontrar este apartarrayo, esto está en branch no lineal, y aquí hay diferentes elementos no lineales, por ejemplo, resistencias en función de la corriente o del tiempo, igual inductancias. Y el tipo MOP, que es varistores de óxidos metálicos, está aquí. Entonces, un MOP es un apartarrayo de este tipo. Y le puse un amperímetro en serie para ver la corriente que está circulando por el apartarrayo. Aquí dentro de los modelos de ATP, por cierto, también cuando uno no sabe, no tiene ni idea de qué son todos los parámetros que les pide, por eso tiene un ligero help aquí y pueden ver ustedes aquí. Aquí en los datos que me interesan son dos, que es el voltaje de referencia y cuál es el voltaje flash. Dice que está modelado el voltaje flashover, que es el voltaje que produciría la descarga en el aislamiento. Y puede usar un número negativo si es que no quiere considerar eso. Y el voltaje de referencia, que es un voltaje al que se considera que pues, va a estar funcionando en condiciones nominales. Entonces, este voltaje de referencia es el MCOB del apartarrayo. Y aquí está puesto con -1, no está considerado la falla, pero si es que yo quisiera modelar el aislamiento, tendría que tener el resultado del ensayo de frecuencia industrial y saber a qué voltaje se rompió ese aislamiento. Es indiferente en realidad ya para coordinar eso, porque es muy raro que el apartarrayo se rompa el aislamiento y no opere. Normalmente el nivel de aislamiento está más arriba del nivel de operación y más rápido un apartarrayo se rompe antes de producirse un flashover externo. Ahora, lo que sí es importante aquí es la característica voltaje corriente. Esta que es la que les digo que es del fabricante, aquí está ingresada de un catálogo de un apartarrayo, esta curva. Es editable, ustedes pueden añadir y borrar celdas e ir escribiendo aquí la curva corriente, básicamente del catálogo de un apartarrayo, y con eso ya pueden modelarle de una manera bien sencilla el apartarrayo. Entonces ahorita está ingresado 1. No sé si está bien o está mal para esta condición. Entonces, por eso es que uno usa simulación para saber si es que este elemento servirá para la protección, en este caso de esta cadena, pero podría aplicar para proteger cualquier otro esquema, ¿no es cierto? Entonces, si recordamos más o menos cómo estaba esta cadena, me parece que se activaba con 65.000 voltios, más o menos. Entonces, si yo le pongo 60.000 voltios en la fuente, como están en paralelo, no va a operar
el apartarrayos y voy a poder ver la característica de choque del aislador. Si mal no recuerdo. Exacto, ese era el voltaje, ¿no es cierto? Le puse 60.000 y esta es la característica de choque del aislador. Todo está bien. El apartarrayo tampoco opera. ¿Por qué no opera? Porque el voltaje de referencia estaba en 65.000 y la característica de voltaje y corriente está un poco más arriba incluso. Entonces hasta ahí está todo bien. En condiciones nominales no operó, no se rompió la cadena. ¿Qué pasa si le aplico un voltaje mayor? Por ejemplo, 70.000 voltios. Si vienen 70.000 voltios, ya entramos en la característica de choque del aislador. Entonces, ¿será que el apartarrayos ahí opera? Entonces yo podría ver. Primero, aquí en el choque. ¿Con cuánto está? Todavía está muy abajo, ¿no es cierto? 67.000, todavía está un poquito más abajo. Voy a subirle un poco más el voltaje para ver esa operación. 80.000 voy a poner. Ya, entonces ahí ya operó. ¿Y a qué voltaje está esto? Ahí creo que estoy en el máximo. Entonces puedo fijarme ya en qué está operando el apartarrayo. Yo le puse 80.000 voltios, pero no están los 80.000. Están 73.400. ¿Qué pasó? Que el apartarrayo ya operó. Y el apartarrayo estaba especificado a 65.000 el MCOB, pero el voltaje residual es de 73.000. Ustedes ven que todo el voltaje que pasa del apartarrayo se queda en 73.000. Ese es el voltaje residual. Y como 73.000 está dentro de la característica de choque, en alrededor de 7 segundos se rompería el aislador. Si me acerco un poquito más, le voy a ver aquí. Aquí está. Al inicio, miren, aquí nomás están los 80.000. Solo el primer ciclo tiene 80.000. Y enseguida el apartarrayo ya le cortó. Y le cortó un voltaje residual de alrededor de 73.000. Entonces me cortó 7.000 voltios. Y así va a funcionar este apartarrayo. Ahora, ¿me sirve eso? Ya depende de la situación que yo quiera considerar. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa esta simulación? Viene un voltaje de 80.000, se corta a 73.000 y si se queda sostenido, en 7 segundos se rompe la cadena de aisladores. Entonces, ¿está bien protegido? No me parece que esté tan bien protegido. ¿Cuál sería mi conclusión? Que el apartarrayos tiene un MCOB muy arriba. Es decir, tiene un voltaje residual y tiene un voltaje de operación muy arriba. Entonces, si bien sí está operando, tiene un margen muy chiquito. Y en poco tiempo también ya se va a ir la cadena. ¿Qué pasa si le subo más el voltaje? Por ejemplo, si viniera con 100.000 voltios, se debería observar más eso. 10.000, 100.000. Ahí está. Entonces, miren, se cortó de los 100.000. Me cortó a ¿cuánto? 74, 79. Sí, a 80.000. En 80.000 está más o menos. Obviamente, hay más voltaje, hay más corriente, más voltaje residual. Pero ya me cortó 20.000 voltios. Si vienen 100.000 voltios, el apartarrayo cortó 20.000. Pero igual, como sigue siendo que el apartarrayo está muy arriba, pues en solo 4 segundos y pico se rompería la cadena de aisladores. Entonces el apartarrayo le protegería siempre y cuando el voltaje sobre voltaje sea menor a 4 segundos. ¿Un impulso? Seguramente sí. Un impulso totalmente protegido. Porque si viene un impulso, ¿de hasta qué tamaño podría quedar?
el impulso quedaría en 80.000 voltios más o menos. Y como no llega a los niveles de impulso, pues la cadena no se va a romper. Pero en frecuencia industrial no está bien, porque en solo 4 segundos se va a romper. Si el voltaje de frecuencia industrial es más rápido, más duradero de eso, se va a romper. Entonces, ahí es cuando yo tengo que comenzar a cambiar. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Cambiar de apartarrayo, probar otro. Podría probar qué pasa si uso un apartarrayo con un MSOB más arriba, más abajo, o con una característica que seguramente tiene diferente. Y eso es lo que usaría aquí. Y con resultados de simulación decidiría si está bien protegido lo que quiero proteger. A esto, entonces, este esquema de aquí, que tienen aquí bien sencillo, con una cadena de aisladores con característica de choque. Un apartarrayo con su respectiva característica. Le pueden ustedes ya modificar para añadir una torre de transmisión, un transformador, una subestación y considerar de qué especificaciones deben ser los apartarrayos. El resultado de la coordinación en lo que es apartarrayos es eso. Seleccionar cuál es la característica de este para comprar el apartarrayo. De qué valores y qué características debe tener. Y para eso hay que basarse en los datos de los catálogos para simularlos. Y eso es lo que concluimos en esta práctica con lo que me sirve aquí. Entonces yo veo resultados y luego puedo ir tomando decisiones. La hoja guía. Entonces, como con esta parte hemos terminado toda esta charla larguísima de ensayos, en forma general lo que se debe quedar en ustedes es que cada equipo tiene sus diferentes normas y normalmente se definen ensayos de cierto tipo, son coincidentes en lo que es que siempre hay que hacer un ensayo de frecuencia industrial y un ensayo de impulso para los aislamientos. ¿Con qué voltajes? Me dicen las normas. ¿Bajo qué condiciones? Me dice la norma. También saber diferenciar que ciertos ensayos son hechos de tipo para principalmente ser hechos por el fabricante y otros ensayos son tipo de rutina o de aceptación para lo que es quien va a comprar, adquirir, recibir, vender estos equipos. Y finalmente, los principios de funcionamiento de cada uno de estos. Ahora, en el preparatorio, el informe en realidad no estaban muy complejos, son bastante simples. Lo que es el preparatorio, pues primero condiciones atmosféricas estándar según la 61, ahí está todas las definiciones de alto voltaje. Definir lo que es el término BIL y el BCL, me di cuenta que esa pregunta como que no tiene sentido porque hasta ahora nunca he hablado del BIL y el BCL con ustedes todavía. El BIL y el BCL es un nivel de aislamiento de impulso del 10% y se define en transformadores. Pero consúltenle nada más, porque igual en la siguiente práctica en la que es transformadores voy a hablarles del BIL, así que pónganle nada más ahí. Y la siguiente, en cambio, es el CFO. El CFO es el que se estaba hablando ahorita. Todo lo que hablamos de nivel de impulso es del CFO en los aisladores hasta ahora, en todo tipo de aislamiento. Pero en transformadores se usa el BIL. Son lo mismo. El uno es al 10% y el otro es al 50%. ¿Y cómo se obtienen? Está en la 61. Ahora, el informe. De la primera semana de lo que hicimos pruebas en aisladores, este model es un aislador 52.3 de frecuencia industrial, la curva de choque que estábamos viendo ahorita en la simulación. La pregunta de esta semana era, ¿con qué voltaje se rompe el aislador? Entonces, si les acuerdan, hicimos simulaciones y más o menos en los 65 por ahí, 65, 66 kV se rompen. Ustedes por simulación, ustedes buscan y muestran ahí el aislador. El mínimo voltaje en el que va a romperse es este, por simulación. Y luego, con ese valor, les hace esta pregunta que tienen que contestar. Dice, ¿este valor cumple con los requerimientos del aislador, considerado que este ensayo fue hecho en Quito? También presenten la característica del choque y comenten qué significa esa característica. Entonces, sería de manera sencilla. Si el aislador se rompió con 65 kV en Quito, porque es una medición aquí, ¿el aislador es bueno o es malo? Entonces, recuerden que eso tienen que ir a ver en la norma del aislador 52.3, ver con qué voltaje de frecuencia industrial está especificado, considerar los factores de corrección aquí en Quito y responder esa pregunta. Y por otro lado, comentar esta curvita de aquí. ¿Qué significa? ¿Cómo responde el aislamiento ante un voltaje de diferentes tiempos? Que es lo que yo les comenté, que es la característica de choque, con los valores que tiene este aislador. En la segunda pregunta,
Como es pues, de interruptores, los interruptores no les pudimos simular ni hacer mayor cosa. Simplemente presenten en formas gráficas con la ilustración. Consulten y preséntenlas igual que les presenté yo a ustedes. ¿Cuáles son las partes de un disyuntor y de un seccionador? ¿Qué diferencia hay entre estos dos elementos? ¿En qué puntos del equipo haría usted el ensayo dieléctrico? Es decir, ¿dónde debo probar? Ahí indicado en el dibujo, ¿no? En estos lugares yo probaría aislamiento con voltaje de frecuencia industrial e impulsos. Y si le va a ensayar, por ejemplo, a un disyuntor para una red de 22.8, ¿con qué valor de voltaje de frecuencia industrial se debería hacer? No están aquí las condiciones, entonces yo les digo, usen condiciones normales, es decir, para que no apliquen factores de corrección y consideren directamente los valores que hay en las tablas. Y solo les pregunto el voltaje de frecuencia industrial de impulso, ¿no? Ustedes responden según la tabla tal, de la norma tal, el literal tanto de la norma. A este interruptor se le debería ensayar con 80 kilovoltios de frecuencia industrial durante 1 minuto y debería soportar. ¿Cómo van a sacar eso de una norma? No se olvidaron citar eso porque debe estar de dónde sacaron ese valor, cómo así, en qué se basaron, ¿no es cierto? 3. Describa cómo funciona el apartarrayo tanto el de válvulas como óxidos metálicos. Lo que acabo de escribir hoy. Pueden encontrar también los libros de alto voltaje, obviamente, y bastante información en Internet si es que necesitan ahondar un poco más. Y finalmente, ¿cuál es el efecto del apartarrayo con el aislador en ATP-Draw? Lo que les mostré ahorita, que pueden hacer ustedes también. Y lo más importante, esto, los comentarios, ¿no? Entonces, ustedes vieron aquí, me di cuenta cuándo operó, cuándo no operó, a diferentes niveles de voltaje, cuál es el efecto del apartarrayos, e incluso puedo ir sacando mis conclusiones de que este apartarrayo no está muy bueno como para proteger a este aislador. Pero eso sé solamente porque lo he simulado. Si fuera solamente guiado en el MCOB, 65.000 voltios, uno creería que a los 65.000 ya se activa y como este aislador debe soportar 65.000, entonces le protege. Y si se dan cuenta, no es así, ¿no es cierto? Entonces, para eso puede usar eso. Ponen esos comentarios, conclusiones y recomendaciones y se acabó. Entonces, si bien la práctica ha sido largota por tantos conceptos que hay que manejar, el informe no es grande en realidad. Las fechas. Vamos a dejar estas fechas. Ustedes son, que puse aquí GR1, este es el GR4. Ustedes son el GR5 con las mismas fechas. El informe y el preparatorio va a quedar para el 1 de septiembre y el coloquio va a quedar para el 29 de agosto de esta práctica de aquí. Y eso es todo. Guardemos esto para no olvidarme. Ya saben que el material extra que he hecho hoy, el apunte y el video, y si es que no he subido el archivo ACP, ya le reviso, le subo el archivo ACP que tienen ahorita con el apartarrayo. Eso está en el aula virtual y quedará para su posterior consulta y utilización. Eso es todo de lo que estamos aquí. La siguiente semana, en cambio, haremos lo que es ensayos en transformadores. Igual, es largo también, bastantes conceptos de que manejar en transformadores. Se les ve desde un punto de vista separado porque son otro objeto bastante caro y complejo de la red eléctrica. De esta primera parte que concluimos ahorita, ¿está claro lo que se les asignó como tareas y hay alguna duda con las fechas y también con alguna cuestión de que he explicado que haga falta indicarles antes de terminar? ¿Todo en orden? Entonces, chicos, ya saben, si tienen dudas extras, pues tranquilamente me preguntan nomás. De pronto, cuando ya revisen las normas, ahí puedan confundirse, me preguntan sin problema. Las normas, como les dije, están en esa carpeta que les subí en el aula virtual y también estas dos extras les subí como archivos PDF. Todo está en el aula virtual. Eso sería todo por hoy, chicos. Pasen bien, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, jefe. Hasta luego.